Gracias te damos en esta hora. Eres bueno, fiel, misericordioso, grande misericordia. Eres tú, Señor. Te adoramos en esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para lo que tú quieras, Señor, hacer en esta hora. Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos. Vemos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, delante de ti, que sea conforme a tu voluntad, Padre, y que sigas obrando misericordia, sigas obrando, Señor, en bondad, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que seas tú dándonos paz, tranquilidad, Señor. Queremos entrar, Señor, en tu presencia en esta hora, Padre. Así como oraba tu sierva, Señor, disponer el corazón. Poner el corazón porque esto es para ti, Señor. Todo lo que estamos haciendo es para la gloria tuya. Para ti, Señor. Para ti es que estamos disponiendo nuestra vida y para ti es que estamos, Señor, entregándonos en totalidad, Señor. Por eso que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Llévanos, Señor, a esa intimidad, Padre, a tu presencia, Señor. Llévanos a esas cámaras de amor, Señor. Tu presencia, dulce presencia, Señor. Levántate en esta hora, Señor, en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y toma el control, Señor. Toma el control de cada vida, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Oh, tanta gracia yo no puedo
sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, Señor. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Está tu pueblo, Señor, dispuesto, Señor, delante de ti. Está tu iglesia, Señor, como un solo cuerpo, Señor, delante de ti, Padre. Ministramos lo tuyo, Señor, Padre, porque queremos alabarte, Señor. Que nuestro cántico suba, Señor, delante de ti como olor fragante, Padre. Queremos ser ese perfume a tus pies, Señor. Queremos, Señor, derramar, Señor, nuestro corazón como perfume que sube delante de ti, Señor. Toma, Señor, cada vida, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, en disposición, Señor, para lo tuyo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre. Impártete más, Señor, impártete más cada día, Padre. Ven, Espíritu Santo, llena cada vida, llena, Señor, llena, Padre. Bendita presencia, Señor. Te damos en esta hora porque nos permites una vez más, Señor, venir delante de tu presencia, a disponer nuestro corazón, a adorarte, Señor, a prestar, Señor, atención a tu palabra. Queremos disponer el corazón para eso, Señor. Queremos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para que nuestra vida esté dispuesta para ti, Señor. Que el mensaje que tú quieras impartir, Señor, sea dado a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, tu beneplácita voluntad, Señor. Por eso, gracias te damos en esta hora. Queremos disponernos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios porque Dios nos permite una vez más invocar su nombre para adorarle, para exaltarle. Es un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva hora, un nuevo momento que Dios nos permite buscar su rostro, inquirir delante de su presencia. Y Dios hace esto con un propósito y un plan para que le conozcamos, para que sea revelada su voluntad a nuestras vidas, para que sea revelada la voluntad perfecta del Señor. Amén. Y reconocer verdaderamente la voluntad perfecta de Dios en nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que conoce todas las cosas, un Dios que quiere que nosotros entendamos el plan y el propósito de Él en nuestras vidas. Es difícil uno seguir al Señor sin un horizonte, sin saber el propósito del plan por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Entonces es importante siempre que nosotros le pidamos al Señor que nos revele su propósito y su plan. Dios ha venido hablándonos de las iglesias y ha venido hablándonos un mensaje al corazón para que nosotros
nos arrepintamos verdaderamente y nos convertamos a Él genuinamente de corazón. Sabemos que hay tiempos difíciles, son tiempos adversos, son tiempos donde el mundo está pasando una prueba difícil y nosotros estamos obviamente en el mundo, pero estamos guardados. Gracias al Señor se está cumpliendo la palabra del Señor que decía Jesús, decía el Señor algo tremendo, decía: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Y esta palabra se está cumpliendo, porque verdaderamente vemos un mundo en destrucción, en adversidad, en división, y Dios nos está guardando. Y Dios nos está preservando para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Dios le mostró a través de sueños a José lo que iba a hacer y cosas que venían. Pero José, para cumplir esas metas y ese plan de Dios, tuvo que entrar en un proceso difícil. No fue fácil que sus hermanos lo vendieran, no fue fácil que él fuera a Egipto vendido como esclavo, que fuera culpado, que fuera echado a la cárcel como una persona engañadora, mentirosa. Y fueron procesos difíciles en la vida de José. Procesos duros. Procesos que no cualquiera puede pasar, solamente aquellos que son elegidos por el Señor. Aquellos escogidos por Dios pueden pasar esos procesos y esa adversidad, esa dificultad. ¿Cómo logran pasar esto? Ciñéndose a la palabra de Dios y ciñéndose a lo que Dios les guía. Es decir, una persona totalmente entregada a Dios, una persona dispuesta, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Como José quería cumplir el propósito de Dios. José quería no traicionar ni engañar a su Señor. Como él lo decía: yo cómo le voy a hacer esto a mi Señor. Como él mostraba el carácter de un hombre de integridad como tiene que ser. Y esto es algo que en este tiempo es escaso. En este tiempo es escaso. Porque muchas veces se presenta alguna oportunidad y nosotros tendemos a realizar el pecado o tendemos a ocultar cosas en nosotros, deseos en el corazón que hay contrarios a la voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros, como hijos de Dios, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vamos a ir a la palabra en Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Sabemos que Dios ha venido hablando de las iglesias, ¿cierto? Entonces, acá hay un mensaje a la iglesia que estaba en Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. Como ustedes pueden ver aquí, el Señor siempre habla a la iglesia. A la iglesia de Éfeso Dios le está hablando. Dios le está dando un mensaje. Porque esta iglesia necesitaba volver a el primer amor. Necesitaba
a hacer esas obras primeras. Y quiero que meditemos. Yo sé que algunos de pronto en este tiempo están en su primer amor, ¿cierto? Y sé que otros han dejado ese primer amor con el Señor. Pero también, si lo hemos dejado o si nos hemos apartado de ese primer amor, tenemos que volver a ese primer amor. Y Dios nos quiere hablar de esto. Éfeso era un puerto en aquel tiempo orgulloso, rico y activo. Era una ciudad, un lugar muy, como se dice, poblado. Allí habían construido altares, habían construido muchas cosas. Aquellos pastores, esos ángeles, esos instrumentos que llevan esa palabra de vida, que llevan el testimonio a la congregación, al pueblo reunido. Por eso es tan importante que en los pastores, en los instrumentos que están en preeminencia, es decir, frente a la congregación, sean gente de muy testimonio muy alto. Porque ellos son los que están enfrente. Aquella persona que está enfrente siempre requiere ciertas cualidades. Requiere cierta cualidad que es un poco mayor que las demás. Una demanda mayor. Entonces, por eso, qué bendición las ovejas, que no se les va a demandar como se le demanda a un pastor. Un siervo que esté en preeminencia, que esté sobre autoridad. Entonces, vamos a detallar aquí cuidadosamente la palabra. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor, al instrumento, al obispo que estaba enfrente, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando de Cristo, está hablando acá. Está mostrándonos que el que está ordenando no es una persona cualquiera, no es un cualquiera, sino estamos hablando de que Cristo mismo está hablando acá. Y vuelve y dice algo tremendo: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce el Señor? Las obras que nosotros hacemos. Conoce cada parte de nuestra vida. Conoce cada intención de nuestro corazón. El Señor conoce la intención que tú tienes cuando tú haces lo que sea. Es decir, por ejemplo, hablando de mi vida, Dios conoce la intención cuando yo canto. Dios conoce la intención cuando yo predico. Dios conoce la intención cuando yo estoy orando. Dios conoce la intención cuando yo me acerco a una persona a hablarle. Cada intención Dios la conoce y debemos no tener esto en poco. Somos olvidadizos, muchas veces se nos olvida que Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha. Entonces, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Esta iglesia qué era? Trabajadora. Ustedes notan acá, hay unas cualidades muy buenas. Arduo trabajo y paciencia. O sea, una iglesia que tenía fruto de paciencia. Y eso es una cosa difícil, mis hermanos, de conseguir. O sea, la paciencia no llega de la noche a la mañana.
Para que yo sea una persona paciente, tengo que pasar por un proceso. Nosotros muchas veces somos personas de ansiedad, sufrimos de ansiedad, queremos todo ya, queremos todo ahora mismo, queremos que todo se solucione ya. Muchas veces cometimos errores terribles, cometimos errores que han perjudicado nuestra vida personal. Cuando detallamos los errores y tratamos de corregir las cosas, no va a ser al instante la solución de esos problemas, sino que esa solución va a tardar un poco y tenemos que llenarnos de paciencia muchas veces. O tenemos alguna necesidad y necesitamos, qué decir, algo económico, alguna estabilidad tal vez emocional y queremos todo así, pero Dios empieza a tratar que nuestra paciencia, esta iglesia había sido tratada en esa paciencia. Y esta iglesia era una iglesia que sabía discernir, dice acá la palabra del Señor. Tu arduo trabajo y paciencia y quien no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son. Y los has hallado mentirosos. Ahorita es un tiempo donde la iglesia entendida, la iglesia que comprende, esa iglesia se ha dado cuenta por medio de revelación de Dios, es decir, cuando es depositado en nosotros un espíritu de discernimiento, porque esta iglesia lo tiene. Esta iglesia de Efeso tiene eso, discernimiento, hermano. ¿Por qué? Por ejemplo, en este tiempo que se ha levantado tanto la apostasía, tanto la mentira, tanta gente que se dice ser apóstoles, y no es casualidad, hermanos. Si estamos viendo hace 10, 15 años, todos eran pastores. Todos eran pastores. Ahora se ha entrado a la iglesia una situación donde todos ahora se quieren llamar apóstoles. Y no es casualidad, sino es el propósito de Dios revelándose a nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta que estamos en los últimos tiempos de la apostasía. Donde ahora todos son apóstoles. Todos se hacen llamar apóstoles. Por medio de aquellas grandes congregaciones y grandes lugares de renombre, con una autoridad que no sé de dónde viene, porque realmente no es por hablar más de ningún instrumento, porque somos instrumentos, pero coberturas, se han engrandecido mucho la institución, la organización. Entonces, han nombrado apóstoles por doquier, cosas que no se estaban viendo en medio de esta tierra. En medio del mundo no se veía eso, que ahora todos apóstoles. Pero Dios nos muestra que muchos de estos instrumentos que se dicen ser apóstoles no lo son. ¿Por qué lo muestra el Señor? Porque nos revela a través de su palabra, que lamentablemente no son hallados apóstoles verdaderos, sino muchas veces son llamados apóstoles mentirosos. A mí me sorprendía ver una noticia hace poco que vi
de uno de estos instrumentos que se dice ser apóstol, que decía que si se salía de su cobertura, el instrumento que se salía de su cobertura, o bueno, aquellos que se habían salido de su cobertura como apóstol, les había dado coronavirus. Y que quisiera esto, rechazar el manto apostólico que tenía él sobre su vida, porque no podía estar nadie sin su manto apostólico. Entonces, esta persona estaba a la intemperie, sin cobertura, sin nada, pues le puede dar el coronavirus. Y que algunos, no quiero exagerar tampoco, que algunos se habían apartado y habían muerto de coronavirus. Entonces vemos acá que por medio de la apostasía se van a levantar y se han levantado. Lo primero que se ha levantado es gente que ha conocido del Señor, gente que ha conocido de Dios, pero lamentablemente se ha desviado. Esto es apostasía, es decir, alguien que conoce de Cristo, alguien que conoce el sacrificio en la cruz, alguien que conoce la palabra, alguien que conoce, pero que ve en el mundo y en otras cosas de pronto una facilidad económica, o ve tal vez le ganó la gloria humana, porque Dios nos habla de esto en su palabra, dice que el que quiere enriquecerse cae en lazo del diablo. Muchos instrumentos, lamentablemente, que comenzaron bien, han terminado desviados de la verdad. Pero esto es a causa de todo esto, mi hermano, lo que hay en el corazón de uno. Por eso el Señor conoce nuestras obras. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. El Señor sabe todo, todo lo sabe. Y le dice a esta iglesia: tú no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice en el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia. Pues es que no hay otra manera de conseguir la paciencia, mis hermanos. Hay que sufrir, hay que pasar un proceso. Que esto es otra cosa que muchas veces la doctrina normal, la doctrina apóstata, se puede decir, la doctrina apóstata que se ha levantado en este tiempo es: usted pare de sufrir, usted no va a pasar nada, usted no tiene que padecer, ya Cristo lo padeció todo, Cristo lo sufrió todo, usted tranquilo, solo siga como va y confiese a Jesús como su Salvador y ya, usted tranquilo. Entonces es una doctrina apóstata, una doctrina ligera, una doctrina desviada, porque si el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida, tiene que pasar como pasó con Juan el Bautista, lo que predicaba y lo que predicaba aún Jesús. ¿Qué decía? Arrepentidos y convertidos. Entonces, este era el mensaje proclamado por los apóstoles verdaderos, no mentirosos ni engañadores, porque eso abunda hoy lamentablemente. Entonces nosotros debemos ser muy sabios. ¿Y usted cómo consigue sabiduría? La pregunta sería esta: ¿cómo conseguimos la sabiduría para entender el verdadero evangelio del Señor? La sabiduría únicamente se encuentra mediante
la humillación a Dios, el temor verdadero de Jehová, es el principio de la sabiduría. El temor verdadero de Dios. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo que la doctrina totalmente errada, apóstata, te va a decir a ti, no sufras, no trabajes arduamente, no lo hagas. Tranquilo, para de sufrir. Solamente crece en la gracia de Dios y ya. Aquí podemos encontrar un desvío terrible, hermanos. Por eso nosotros tenemos que pasar un proceso y Dios nos está limpiando y nos entra en ese proceso porque no somos nosotros mismos, es Él. Porque como somos escogidos de Dios, Él nos entra en ese proceso. Y empieza el Señor a trabajar, a tratarnos, a trabajar en nosotros. Empieza el Señor a pulirnos por medio de otras personas que empiezan a inventar cosas, por medio de nuestra esposa, de nuestros hijos. Empiezan a haber problemas por aquí económicos, no llega el dinero que esperábamos, empieza a pasar situaciones y todo esto son pruebas que empiezan a hacernos sufrir. Pero son pruebas que empiezan a desarrollar en nosotros un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Es decir, que todas las circunstancias que nosotros pasamos, que todos estamos pasando, producen en nosotros, ¿qué producen en nosotros? Un mayor peso de gloria. Y ese mayor peso de gloria no se refiere a que nuestra vida se engrandezca, se agrande nuestro yo. No, mis hermanos, no se refiere a eso. Lo que la palabra de Dios nos habla ahí en 2 de Corintios, en ese capítulo 4, versículo 17, nos dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Ese eterno peso de gloria, el único eterno peso de gloria, el único eterno y la única gloria es Cristo. Es decir, que por medio de ese proceso, ese sufrimiento, ese dolor que tú pasas y que pasamos muchas veces, produce en nosotros el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Y esta iglesia estaba produciendo esto. Dice ahí en el versículo 3, y has sufrido y has tenido que paciencia. Otra vez la palabra paciencia, porque han sido muy procesados. Y has trabajado arduamente. Pero fíjese algo acá que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia hacía eso por amor al nombre de Dios. Esta iglesia estaba haciendo las cosas por amor al nombre de Dios, por amor al ministerio que Dios le había dado, por amor a la obra de Dios, por amor a lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, en Éfeso. Dios estaba levantando una iglesia, pues hagámoslo por amor a la obra de Dios. Entonces había una iglesia entregada a la obra. Pero tengo algo contra ti. O sea, ¿qué más podemos esperar, hermanos? Es que era una iglesia entregada por amor al nombre de Dios, una iglesia que había sufrido, había pasado un proceso, había pasado cosas difíciles. Ellos habían en ese puerto, en ese lugar donde había mucha gente, era muy tremenda la situación, porque no solamente Éfeso
era un lugar de libertinaje y todo esto, sino era una iglesia, un lugar sin Dios, donde había una cultura totalmente diferente. Se seguía más la cultura oriental y ciertas cosas totalmente diferentes. Es más, el nombre, el significado de Éfeso es permitido, o sea, era permitido todo. Había un libertinaje, nada de Dios. Y allí Dios levantó una iglesia, mi hermano. Es algo tremendo todo esto. Y vemos que había sufrido, había pasado circunstancias difíciles como nosotros. Yo recuerdo mucho un lugar donde estuve por mucho tiempo congregándome y se pasaron situaciones difíciles y en la alabanza, en el ministerio que yo estaba ejerciendo en aquel tiempo, hace muchos años, se hacía todo por amor a la obra y hermanos, yo llegaba a 5 de la mañana, ya estaba ya buscando, el ministerio estaba yo pendiente de todo, la instrumentación, los instrumentos, los ensayos, y lo hacía por amor a la obra, pero hubo un momento en que pasó esto. Y dice acá en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Dios, hermanos, nos muestra esto acá, uno dice, ¿cómo? Pero si esta gente había sufrido, esta gente había pasado un proceso, esta gente tenía paciencia. Esta gente trabajaba arduamente por el amor del nombre de Dios y no desmayaba, sino seguía. Porque yo conozco mucha gente que empieza y desmaya, hermano, desmaya. O sea, yo conozco mucha gente que comienza bien, yo conocí músicos tremendos, hombres, con una esencia para adorar muy, muy hermosa, hombres tremendos, pastores muy, muy tremendos, pero desmayaron. Pero esta iglesia no, hermano, esta iglesia no desmaya, esta iglesia se mantiene, esta iglesia está ahí, encendida, prendida ahí y no desmaya. Pero la iglesia no tiene el primer amor, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?